Devoción y poder indígena en la pala de la iglesia de Santa Cruz en Panchimalco, 1793. Panchimalco, antiguo asentamiento de origen pipil situado en la periferia meridional del Valle de San Salvador, se presenta a finales del siglo XVIII como una comunidad indígena dotada de una sólida estructura autóctona de gobierno civil y religioso, heredera de un entramado administrativo que el sistema colonial español había superpuesto, sin llegar nunca a sustituir del todo, a la organización política preexistente. Es en este contexto que en 1792 se realiza el retablo de la iglesia de la Santa Cruz, coincidiendo con la finalización del monumental edificio colonial que aún hoy domina la plaza del pueblo. El retablo no es un simple artefacto devocional de iniciativa privada o presbiterial, sino un acto público y monumental, promovido y erigido por el Cabildo de Naturales. Los Cabildos de Indios. Instituidos por la administración española como órgano de autogobierno local superpuesto a las antiguas jerarquías nativas, terminaron por asumir en muchas regiones hispanoamericanas un papel ambivalente. Instrumento de control colonial por un lado, pero también sede en la que las comunidades indígenas elaboraron y defendieron una identidad política propia, conservando a menudo en su interior lógicas de prestigio y de sucesión en los cargos tomadas de los antiguos ordenamientos locales. Las inscripciones presentes en los cartelones inferiores del retablo constituyen, en este sentido, un documento de extraordinario valor para la prosopografía de la comunidad. A través de la anotación meticulosa de los nombres de las autoridades en funciones en 1792, desde el alcalde gobernador Tomás de la Cruz hasta el escribano Pascual Ortiz, desde el regidor mayor Alberto Vázquez hasta el alcalde de campo, y los diversos regidores Joseph y Alberto Vázquez, Mateo Benito, Juan Tamírez y Julián Andrés, la comunidad reafirma públicamente su legitimidad jurídica, su cohesión identitaria y su soberanía sobre la administración del espacio sagrado. El retablo se convierte así en un manifiesto del poder municipal indígena colocado bajo el patronato de la Cruz, un gesto que se inscribe en una práctica extendida en los pueblos de indios del Reino de Guatemala, donde el financiamiento y la promoción de obras de arte sacro constituían una de las formas más visibles a través de las cuales los cabildos nativos ejercían y hacían pública su autoridad. El registro superior, el Gólgota y el trono de gracia. La tabla principal desarrolla el tema del Gólgota integrando, según una sensibilidad figurativa propia del barroco colonial popular, la esfera celeste y el drama histórico salvífico en una única composición vertical. En el centro domina la figura del Christus Patiens, fijado a una cruz de madera con 4 clavos, según una solución iconográfica de ascendencia sechentista muy difundida en el ámbito hispanoamericano. La representación del cuerpo de Cristo presenta una intensa carga sintética y dramática. Las heridas costales y los chorros de sangre a lo largo de las piernas, resueltos con un trazo gráfico marcado, subrayan la dimensión del sacrificio eucarístico. A los pies del tronco de la cruz se sitúa María Magdalena, representada en un gesto de adoración profunda mientras abraza la madera y la base del pedestal. Su figura, vestida de tonos oscuros, actúa como eje visual y conceptual entre el plano terrestre y el de la elevación divina. A la izquierda, la Virgen María aparece envuelta en un amplio manto azul ultramar sobre vestido rojo, con las manos juntas en el gesto del dolor contenido del Stabat Mater. A la derecha, San Juan Evangelista, con el clásico manto rojo y la túnica azul, dirige la mirada hacia arriba, contrapunteando el gesto de la Virgen con las manos cruzadas sobre el pecho en acto de aceptación y testimonio.
La zona apical de la tabla introduce un elemento teológico de gran relevancia. Dentro de un nimbo de nubes antropomorfas y doradas emerge la figura del Eterno Padre en busto, con los brazos abiertos en bendición y acogida del sacrificio del Hijo, sobre la paloma del Espíritu Santo que irradia rayos de luz. La superposición del Eterno Padre, la paloma y Cristo en cruz configura el llamado Tronus Gratiae, el trono de gracia, una solución iconográfica formulada en la Edad Media, cuyas primeras atestiguaciones monumentales se remontan ya al siglo XV, como muestran los estudios dedicados a la Trinidad antropomorfa en el arte ibérico, y ampliamente retomada por el arte contrarreformista para reafirmar visualmente la naturaleza trinitaria de la redención. En el contexto centroamericano tardo-colonial, esta fórmula, de larga tradición europea, es reinterpretada a través de un lenguaje figurativo local que conserva intacto su valor dogmático aunque transforma su factura estilística. La predela, santos, reliquia y diplomacia visual. La predela inferior funciona simultáneamente como base teológica y como espacio de legitimación civil. En el recuadro central, entre los dos amplios textos epigráficos, se representan tres figuras santas. A la izquierda se identifica a San Pedro, portando en la mano derecha la gran llave de la autoridad eclesiástica y en la izquierda el libro de las Escrituras. A la derecha figura otro apóstol, verosímilmente San Pablo con la espada o bien San Bartolomé, también provisto de libro y del atributo martirial. En el centro de la predela destaca una figura de difícil y fascinante interpretación. Un Cristo resucitado o bien una imagen milagrosa envuelta en un paño blanco. Quizás el Señor de la Santa Cruz o un icono procesional propio de la devoción local, que emerge de una base rocosa. La presencia de esta efigie en el centro de la predela sanciona la continuidad entre la pasión histórica representada en el registro superior y la devoción cultual concreta practicada dentro del templo. A los lados de la pintura sagrada de la predela se despliegan los dos bloques epigráficos. El lenguaje caligráfico, con la grafía de transición entre cursiva y capital colonial típica del siglo XVIII, muestra la peculiar evolución ortográfica de la época. Seiso por Izo, Ortiz por Ortiz, Vázquez por Vázquez, Campo por Campo, testimonio directo de las costumbres escriturarias de los notarios y escribanos indígenas formados en las escuelas de doctrina coloniales. La inclusión de los nombres y los cargos no constituye un añadido secundario, sino parte integrante de la composición arquitectónica y teológica del retablo. Los gobernantes del pueblo se sitúan literalmente a los pies de los santos y de la cruz, declarándose garantes y custodios del culto. Esta soldadura entre texto epigráfico e imagen sagrada encuentra un preciso correlato en la práctica documentada para otros cabildos de indios del mundo hispanoamericano, donde el acceso a los cargos de alcalde y regidor conllevaba también funciones representativas y ceremoniales vinculadas al cuidado del patrimonio religioso de la comunidad. Estilo, formato y lenguaje figurativo. Desde el punto de vista estilístico, la obra se caracteriza por ese lenguaje tradicionalmente definido como hispanocristiano o arte popular colonial. El artista, con toda probabilidad un maestro pintor indígena o ladino que trabajaba en el ámbito de los talleres artesanales de San Salvador o Guatemala, renuncia al claroscuro académico y a las reglas de la perspectiva renacentista, prefiriendo una bidimensionalidad esencial, un uso simbólico de los colores primarios y un trazo de contorno negro nítido y marcado. Este lenguaje, lejos de ser una simplificación imperfecta, responde a precisas exigencias de comunicación visual.
La separación nítida de los campos cromáticos y de los rostros garantiza la legibilidad de la imagen incluso a gran distancia dentro de la nave, cumpliendo una función catequística inmediata. Las proporciones alteradas de las manos y las miradas, con ojos grandes y fijos cargados de patetismo, acentúan la dimensión espiritual de las figuras, transformándolas en presencias sagradas atemporales dotadas de una marcada hieraticidad expresiva. El marco de madera apainelado, con molduras y motivos de cordón que remiten a la devoción franciscana y a la tradición artesanal local, enmarca finalmente el retablo integrándolo directamente en la estructura retabular de la iglesia, según una concepción unitaria del espacio litúrgico en la que pintura, escultura de madera y arquitectura concurren a un mismo efecto devocional.